Bien, comienza nuestro panel de conversación, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio. Invitamos a nuestros panelistas a analizar la contingencia. Nos acompañan la ex ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro. ¿Cómo está, Javiera? Muy bien, gracias. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está, Juan Antonio? Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, partamos con lo que está más fresco. Ayer terminó finalmente el trámite de la ley de reconstrucción. Con una votación bien segura finalmente para el gobierno, de 27 votos a favor en el Senado sobre este informe que quedaba pendiente por el mecanismo de compensación para los municipios. Y ya se cierra esta etapa. Queda todavía ver lo de los vetos presidenciales y de Tribunal Constitucional, pero se cerró una etapa bien clara y me gustaría conocer la visión de ustedes del proceso en general y de cómo terminó esta discusión. Juan Antonio, ¿fue un triunfo para el gobierno este? A ver, yo creo que esta es una gran noticia para Chile. Después de años de estancamiento, donde nuestro país había dejado de crecer, donde estábamos con cifras de empleo que todavía no logran llegar en promedio a las cifras pre-pandemia, donde Chile necesita inversión y seguridad, poder aprobar esta reforma me parece que es esencial, da garantía. Vuelve a poner a Chile en el ámbito de la competencia en materia tributaria, entrega recursos en materia de reconstrucción para la zona afectada. Creo que es una gran noticia la aprobación de esta reforma. Siento que Chile todavía sigue padeciendo lo que fue la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet el año 2014, que estancó a nuestro país en materia económica, que no cumplió con ninguno de los compromisos que se propuso y que necesitábamos salir de este letargo. Por lo tanto, creo que más allá de que para el gobierno, obviamente, sacar una ley así es una buena noticia, para el país es una mejor noticia aún. Javiera. Tengo una opinión muy distinta, por supuesto, y creo que lo de ayer ya es como la guinda de la torta y en una agenda que ha sido muy coherente de parte del gobierno, que finalmente termina transfiriendo recursos a quienes más tienen. Y eso implica afectar a quienes más lo requieren. Es una mega reforma que se planteó como de reconstrucción, pero que de reconstrucción tiene poco, que es un salto de fe que nos están pidiendo de que va a tener un efecto en el crecimiento, pero lo que tenemos hoy día certeza es que va a implicar menos recursos para el fisco. No sabemos todavía, ni hay ninguna claridad de cuáles son los recortes que esto va a implicar, porque evidentemente menos recaudación de recursos va a impactar en políticas públicas. Recién estaba entrevistando al gobernador Yacaman, por ejemplo, y hay ya no solo estamos hablando de beneficios sociales, sino, por ejemplo, ya tenemos impacto en recortes que tienen que ver con cuestiones como concesiones y finalmente ya el mecanismo de compensación de esta rebaja de las contribuciones, como lo han planteado muchísimos, más de 100 alcaldes de manera bien clara y sistemática, luego consolida esta ruta, que finalmente es una transferencia de recursos de quienes más lo necesitan a quienes más lo quieren, así que a quienes más tienen. Por lo tanto, ¿en qué sentido consolida este mecanismo? Bueno, porque estamos hablando de una reforma que en su conjunto baja los impuestos a las personas de mayores ingresos, hace una exención de contribuciones que no tiene ningún criterio socioeconómico, sino únicamente la da y que beneficia de manera más significativa a familias a las familias de las comunas con mayores recursos y se va a compensar de mayor manera a las comunas con mayores recursos con cargo a fondos generales, ¿cierto? Y eso, por lo tanto, finalmente termina siendo financiado por las familias que menos tienen. Juan Antonio, ¿cómo calificarías tú esta forma en la que se resolvió este asunto? En su momento fue un problema, ¿no? Los alcaldes pedían que se compensara efectivamente esto. A ver, primero decir que la carta de los 100 alcaldes de izquierda, uno podría decir, bueno, hay una carta de 177, 174 alcaldes de derecha, pero también de alcaldes de izquierda que firman la necesidad de avanzar en una compensación. Yo creo que aquí hay dos temas que son distintos. A mí en lo personal me parece correcto avanzar en el término de las contribuciones. Y me parece también que a futuro hay que evaluar la forma en la cual se financian los distintos municipios de nuestro país. Yo siento que hoy día hay municipios de zonas más vulnerables y de zonas rurales que tienen recursos significativamente menor que otros municipios, pero esto no me vengan con cuentos, esto lleva 15 años, 20 años, han pasado gobiernos de distintos sectores políticos y creo que hay que instalar una forma en la cual
repensemos no solamente el financiamiento municipal, sino que también las atribuciones, hasta cuándo el Parlamento le dan o le dimos atribuciones sin tener los recursos adecuados. Es que yo creo que es un debate distinto, que hay que ver cómo como país pensamos la forma en la cual estamos financiando a los distintos municipios y también cuál es como contrapartida los requisitos en materia de transparencia del gasto municipal que le vamos a pedir. Yo creo que son dos debates distintos que quedaron por este tema para una comisión mixta, pero creo que es importante poder establecerlo. Y dos, decir que con esta rebaja de impuestos lo que se va a favorecer es la creación de empleo, es el dinamismo de la economía. Por cada punto que la economía crece adicional en nuestro país, se recaudan entre 600 y 800 millones de dólares. Entonces, yo entiendo que hay un sector político que te dice cobra más, cobra más, cobra más, como que ese cobra más no lo pagaran los chilenos de a pie, todo al final. Al final todos los chilenos van pagando ese impuesto cuando te dicen cobra más. Yo creo que llegó el momento en que Chile también atraiga inversión para poder generar crecimiento económico y ese crecimiento económico que genere mayor recaudación fiscal. Y eso le da también certeza y seguridad de a dónde van a venir los recursos para pagar los derechos sociales que no se van a recortar. Porque yo creo que intentar vincular lo que está pasando con el corredor de Biobío, que yo espero que se construya, con este proyecto cuando la rebaja de impuestos ni siquiera va a entrar en vigencia ahora. Entonces, ojo... Pero sí tiene que ver con la estrechez fiscal, digamos. Porque claro, eso viene con una estrechez fiscal heredada donde recibimos cifras económicas mucho peor de lo pensado, con un país mucho más estancado de lo que hubiésemos querido, con recursos económicos no solamente más estrechos, sino que donde no se conocían exactamente el nivel de perjuicio fiscal con el que recibíamos el país. Y eso es parte de lo que obliga también a apretarse el cinturón. Si eso es una realidad, se ha dicho desde el día 1, paréntesis, yo espero que el corredor se construya, que se le establezca un mecanismo. Tengo entendido que hay reunión ahora iban a la moneda, sí. Y espero que ojalá pueda salir un tendremos algunas novedades. Javier, ahora desde el punto de vista de lo que viene a partir de este punto, digamos, ya queda zanjado el proyecto, es una realidad. ¿Qué es lo que viene a partir de ahora en términos de la discusión económica? Bueno, yo primero hay dos cuestiones que quisiera distinguir. Sí. Por un lado, la preocupación por el crecimiento económico. Esa yo la comparto y en ningún caso la niego, y el país, de hecho, se encuentra con una desaceleración del crecimiento económico que tenemos una diferencia en el diagnóstico. No empieza con la reforma tributaria del año 2014, lleva al menos 15 años y por lo tanto, esto también hay una diferencia en cuál va a ser el efecto que va a producir la mega reforma, porque lo que ya numerosos académicos han mostrado es que los estudios muestran que no se traduce necesariamente una rebaja de impuestos, y esto tanto en Chile como a nivel comparado, en un mayor crecimiento económico. Entonces, no se trata de negar la relevancia de recuperar tasas de crecimiento, de complejizar la economía y de dar de esas discusiones en serio, pero de eso no se sigue mecánicamente que lo que el ministro Quirós dice que va a estimular el crecimiento, que es bajar los impuestos a quienes más tienen, asegurar estos estatutos de invariabilidad tributaria, va a generar ese crecimiento. Y por lo tanto, por eso yo digo, esto es un salto de fe que nos están pidiendo sin ninguna prueba de que va a aumentar el empleo, de que va a aumentar el crecimiento. Y lo que sí sabemos es que en lo inmediato va a producir mayor déficit fiscal, que es algo que el propio gobierno ha planteado como un problema, y va a haber dificultades en la recaudación. Claro, y por el informe de Finanzas Públicas establece hace esas estimaciones. Y el propio informe financiero del proyecto, incluso aunque no, ese propio informe financiero señala que va a haber, al menos los primeros años, una merma importante. Entonces, lo que viene ahora, lo que me preguntaba, hoy día a mí me parece que estamos en una situación de incertidumbre y que yo espero que el gobierno también lo pueda aclarar, porque han señalado que no va a haber recortes, pero
no dan los números. Entonces, yo creo que Chile y las familias de Chile merecen que nos den claridad respecto de dónde se van a producir esos ajustes. Y hablemos sobre eso, Juan Antonio, que parece un punto bien interesante, las expectativas que hay también en materia económica. O sea, las cifras, el último dato de IMASEC fue positivo, pero veníamos de 5 datos negativos y las expectativas de los chilenos, uno puede ver cualquier encuesta, muestran un escenario más bien de pesimismo. Eso le deja harta responsabilidad a lo que puede hacer el gobierno para ir tratando de cambiar ese escenario a partir de la aprobación de la reforma, ¿no? Sí, lógico. Si recibimos un país estancado y volver a ponerlo en marcha y que se vuelva a acelerar y que vuelva a crecer y que vuelva a generar empleo y que se vuelva a dinamizar la economía, no es rápido, no es de un día para otro. Nadie está diciendo que aprobada la ley ayer, esto cambia a partir de mañana. Estos son procesos que demoran tiempo, meses, años. Recién Javiera decía, más o menos, hace 15 años en su diagnóstico se paralizó o se empezó a estancar el país. La reforma tributaria de la presidenta Bachelet fue hace 12. Yo creo que son bastante coincidentes los números. Nosotros vemos en ese momento, y los números así lo establecen, cuando se empieza a frenar el crecimiento, porque estas cosas no son instantáneas. Si cuando viene una reforma tributaria, la magnitud, la relevancia que tuvo la de la presidenta Bachelet en 2014, esto empieza a frenar inversión. El freno a la inversión no es inmediato, porque hay proyectos que se están desarrollando, hay proyectos que se están construyendo, otros que se están inaugurando, y esto empieza a demorar tiempo. Esta reforma va a ser lo mismo, pero al revés. Va a volver a dinamizar la economía, a generar empleo. De un día para otro, no. Esto tarda meses, años, pero es parte de un proceso. Yo no quiero decir que gracias a la reforma tenemos las cifras de IMASEC de ahora, no. Es parte de un proceso lento en que se va dinamizando la economía. ¿Y no es un salto de fe, como dice Javier? Esto es dato empírico. Basta ver qué ha ocurrido con aquellos países que han avanzado en la reducción de impuestos. Todos los países que han avanzado en reducciones de impuestos de esta magnitud han logrado atraer inversión. Y todos los países que han logrado atraer inversión generan aumento en el empleo. Sí, es una cadena virtuosa. Y para esto hay que ser cuidadoso. Por algo el gobierno tuvo que decir, recibimos las arcas fiscales de peores condiciones de las que habíamos esperado, hubo que pedir un endeudamiento que obviamente nosotros no queríamos, eso es evidente, pero hubo que hacerlo. Y también esperamos que en el mediano y largo plazo esta reforma permita asegurar el crecimiento y el financiamiento, no solamente para los actuales beneficios sociales, sino para los beneficios actuales futuros, porque no podemos conformarnos con lo que hay, y para eso hay que crecer, hay que poder recaudar, y la mejor forma de recaudar, esto está completamente demostrado, es con crecimiento económico, y eso es lo que va a lograr esta reforma aprobada el día de ayer. Javier, un último comentario antes de irnos a la pausa. Bueno, yo reitero ahí mi posición, la evidencia no muestra eso, hay evidencia en distintos sentidos, pero en general lo que las estimaciones señalan justamente es que ese eventual aumento en el crecimiento no es suficiente para compensar la baja en la recaudación y lo que eso va a implicar. Y por lo tanto, yo creo que lo que se requiere también es tener más certeza de cuál va a ser el impacto de esto y cuál va a ser el impacto en las familias. Y especialmente a mí me preocupan también, habiendo sido ministra de Desarrollo Social, qué va a pasar con los apoyos sociales. O sea, somos un país que tiene y nos sentimos orgullosos de eso, ¿cierto? De una baja sostenida de las cifras de pobreza, pero seguimos teniendo desafíos importantes, tanto en materia de pobreza como en materia de desigualdad. Y para eso han sido relevantes tanto el crecimiento económico como las políticas sociales. Y por lo tanto, por eso yo también pongo esa preocupación y me preocupa la falta de claridad de parte del gobierno de qué va a pasar justamente tanto en los próximos años como en el largo plazo con políticas sociales que son tan necesarias para la familia. Javiera Toro y Juan Antonio Coloma están aquí en CNN Chile Radio en nuestra conversación de esta mañana. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Y
Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. En el panel de esta mañana están con nosotros Javiera Toro y Juan Antonio Coloma. Nos acompañan aquí en el estudio. Hablemos sobre lo que está ocurriendo en el oficialismo tras la salida del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Se ha generado una situación política bien llamativa, con tensiones internas. Me imagino que toman palco ahí en la oposición sobre esta situación. Pero genera una tensión que quizás revela algo más sobre la forma en la que están los partidos del oficialismo. Juan Antonio, ¿cómo calificaría esta situación? De hecho, es bien llamativo que, a pesar de que se aprobó la ley de reconstrucción, en fin, terminamos igualmente hablando de estas tensiones y el gallito entre el senador Esquella y el gobierno con esta materia. Sí, quiero partir por lo primero. Yo quiero valorar que desde todos los sectores políticos hoy día se apruebe y se reconozca la importancia de realizar un test de droga a las distintas autoridades de nuestro país. Cuando me tocó partir junto a la bancada de la UDI hace unos 8 años atrás, por decirlo de una forma, nos sacaron la mugre. Y que hoy día hayamos logrado que en el Parlamento los ministros, subsecretarios, seremis tengan la obligación de realizarse este test, es una buena noticia. Y creo que, y valoro aún más, que tengo entendido que ahora, en unos minutos más, se presenta formalmente el proyecto por parte del Ejecutivo para terminar con los cargos desde el presidente, ojalá los parlamentarios, los jueces. Como causal de cesación. Como causal de cesación el aparecer con test positivo. Creo que para el país es una gran noticia tener este test. Pero no estamos hablando en general en el debate, no, digo, no solo en este panel. Porque uno lo da por hecho. Al final terminamos hablando de la pelea entre Esquella. Uno da por hecho cosas que hasta hace poquito tiempo no lo eran. Y yo creo que es una buena noticia. Respecto al caso en particular, siento que cuando uno es gobierno, el enredo, las discusiones al interior del oficialismo terminan por generar un ruido innecesario para el gobierno, más aún, como cuando tú recién decías, acabamos de obtener uno de los triunfos más importantes que probablemente vamos a obtener durante todo el gobierno, que es la aprobación de la ley de reconstrucción. Y creo que estos ruidos terminan por generar más, por distraer la atención, más que de preocuparnos de lo realmente importante en este tema. Por eso yo quise partir por valorar el test y ojalá seamos capaces de entender que cuando uno es oficialismo tiene que también asumir responsabilidades de eso. Pero se manejó mal el tema, así que al final estamos hablando de este asunto y de las rencillas internas. Yo creo que cuando el gobierno toma conocimiento de que un subsecretario arroja en un test positivo, lo que correspondía que hiciera era pedirle la renuncia. Tanto es así que el propio ex subsecretario señaló que le parecía que era lo correcto, que le pidieran, o él en ese momento dar un paso al costado para poder defenderse. Uno siempre puede pedir que a futuro se mejoren los protocolos. Esto no había ocurrido nunca, esto se aprobó a través de una glosa en una ley de presupuesto. Queremos que esto quede en una ley permanente, pero en el fondo yo valoro la aplicación del test de droga. Creo que estos ruidos innecesarios, más aún cuando vienen del entorno tan cercano al presidente, terminan más por perjudicar el debate público y por enredar la discusión política más que otra cosa. Javier. Bueno, es llamativo, como tú mismo señalabas, además tener todos los días al partido del presidente criticando al círculo más inmediato, sin duda que llama la atención y quizás revela algunas cuestiones más profundas respecto de la toma de decisiones ahí. Entonces, pero la verdad es que es una discusión intraoficialismo, más que eso no puedo señalar, pero llama la atención, sin duda. Ahora, desde el punto de vista de lo que viene en la discusión sobre los test de drogas, por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo con este proyecto que se presenta al gobierno de ese causal de cesación de cargo el que se dé positivo a un test? Bueno, yo creo que hay que analizarlo sin duda antes de una definición más específica. Lo que sí comparto es la preocupación por la eventual introducción de las drogas y el narcotráfico en la política, y en ese sentido eso es algo que nosotros hemos compartido. ¿Eso es suficiente con test de drogas para eso? ¿Es esta la mejor mecanismo para hacerlo? Creo que eso merece un análisis más profundo y plantearíamos, por ejemplo, que cuestiones como la apertura del secreto bancario es
es relevante también para identificar lo que realmente importa, que es que no haya una relación entre el narcotráfico, el crimen organizado y las autoridades políticas. Yo creo que eso es lo de fondo, más allá de la herramienta específica, que creo que merece una discusión seria. Claro, y ahí vendrá en el Congreso después de la presentación de este proyecto por parte del gobierno. Oye, como último tema en la agenda tenemos un asunto bien importante que tiene que ver con la discusión sobre la ley Naín Retamal. Acá hay dos focos, uno que ya conocíamos, que era la visión del Partido Comunista, que busca derogar esta normativa, pero se ha presentado también una ley Naín Retamal 2.0, así se le ha llamado, que es una suerte de reforzamiento de esta normativa, que en la práctica busca ampliar los alcances de la ley Naín Retamal, que establece la presunción legal de legítima defensa para funcionarios policiales. Y entre otras cosas incorpora, por ejemplo, que esto se sume también a los funcionarios de Franco, entre otros aspectos, pero en la práctica va a reforzar a carabineros y a otras policías. Javiera, ¿cómo ven ustedes este proyecto que ya fue despachado de la Comisión de Seguridad, va a la sala ahora de la Cámara? Bueno, con preocupación que se siga avanzando en esta dirección. La verdad es que me parece que es relevante distinguir muy claramente entre proteger y mejorar las condiciones de carabineros, los recursos con los que cuentan para hacer su labor y todo lo que eso significa e impacta tanto en sus propias vidas como en la cuestión del resguardo de la seguridad, cuestión con la que estamos comprometidos, pero mecanismos que puedan finalmente terminar favoreciendo la impunidad me causan a mí muchísima preocupación. Estamos hablando de que ya tenemos una legislación de legítima defensa privilegiada más allá de las normas generales que ya rigen la legítima defensa en el marco de nuestro ordenamiento penal. Y hoy día pensar en ampliar eso me parece que abre una ventana que es muy peligrosa y finalmente no creo que sean ni beneficiosos ni para la ciudadanía, el ejercicio de derechos, ni tampoco para carabineros. ¿Y no está alineado con las preocupaciones de seguridad de la ciudadanía, por ejemplo? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Que es uno de los argumentos que se ha utilizado, por eso lo planteo. Me parece, y compartimos la preocupación de seguridad de la ciudadanía, pero un poco lo mismo que discutíamos antes respecto del crecimiento. Tener una preocupación por una problemática que es real no significa que cualquier solución va en la dirección correcta. Y a mí me parece que esto no lo hace y por el contrario abre una puerta a la impunidad que es muy peligrosa y que no creo que beneficie al país y no creo que tenga que ver con bandos o sectores políticos. Juan Antonio. Yo todavía recuerdo cuando la ex ministra Toá, liderando a todo el oficialismo, la izquierda en ese momento, hablaba de la ley Naín Retamal como la ley gatillo fácil. Aquí nos querían decir que Carabineros con esta ley iba a salir a matar, iba a salir a disparar a diestra y siniestra porque estaba cubierto con esta presunción de legítima defensa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Carabineros simplemente puede actuar. Carabineros no se levanta todos los días con ganas de salir a dispararle a nadie. Lo hace con la única misión de salir a defender la tranquilidad de la familia, a dar protección a las distintas personas y para eso necesitaba una ley que le diera la protección necesaria, que se entendiera que cuando hacía uso de su arma existía una presunción de que se estaba defendiendo. Si alguna vez alguien cree que no lo hace, para eso están los tribunales. Pero esto ha permitido que Carabineros pueda salir. ¿Y cuál es el problema? Que había quedado un espacio, que eran los carabineros cuando estaban de Franco, que cuando se enfrentan a un delito, ellos tienen la obligación de hacerse parte, de defender a la víctima de lo que está ocurriendo. Y en ese momento había un espacio y lo que nosotros dijimos es, ahí hay una oportunidad para seguir defendiendo a Carabineros. Aquí, quien crea que Carabineros sale a matar ese día en la mañana, como nos hicieron que la ministra Toá y el oficialismo de ese entonces nos hizo creer, es un error profundo. Tan profundo como los dos proyectos de ley, lo estaba revisando ahora en los comerciales, que han intentado derogar la ley Naín Retamal. Primero, uno del Partido Comunista con el Frente Amplio, ahora uno nuevo del Partido Comunista, que lo que buscan al final es decirle a Carabineros, usted no va a tener las atribuciones reales para salir. Y un pequeño paréntesis. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando Carabineros hacía uso de su arma de fuego, inmediatamente el carabinero quedaba como imputado.
Al quedar antes de la ley. Antes de la ley. Al quedar como imputado era apartado de la unidad policial. Y muchas veces se le suspendía la remuneración. Entonces estábamos en un país de locos donde le decíamos, usted tiene el monopolio del uso de la fuerza, usted puede salir a defender, tiene la obligación, pero si hace uso del arma, va a quedar fuera, le vamos a cortar las lucas, va a quedar imputado. Al revés, si nosotros le estamos dando el uso de las armas a carabineros es para que hagan uso cuando se enfrentan a un tema. Por eso, para nosotros es tan importante sacar adelante la ley Naín Retamal, que además viene a hacer justicia con dos carabineros que fueron asesinados, uno en la Araucanía, el otro en San Antonio, era de Melipilla, cobardemente, y que con esto les permite también a los carabineros poder salir a hacer algo que como país le estamos pidiendo, que hagan su pega, nada más. Javiera. Bueno, me parece que es relevante distinguir qué implica una presunción. Aquí nadie está hablando de que no exista una regulación de la legítima defensa. El problema es cuando uno pone una presunción en el ordenamiento jurídico, finalmente lo que termina haciendo es invertir la carga de la prueba. Entonces, el que hace uso de la fuerza ya no tiene que hacer ya no tiene que probar que se cumplían los requisitos, ¿cierto?, de la legítima defensa, sino que esa es una carga para el ciudadano que genera una asimetría. Y por eso se llama legítima defensa privilegiada, que en casos específicos y acotados puede estar justificada, pero la verdad es que aquí estamos hablando, se está ampliando, se amplió ya con la ley Naín Retamal, que además tiene efectos y ha tenido efectos en fallos judiciales. De hecho, yo no he leído ya la última sentencia, pero entiendo que ayer salió la sentencia de la Corte de Apelaciones en el caso de Claudio Crespo, donde al menos en la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal, se da por acreditado los disparos que produjeron las lesiones gravísimas al diputado Gatica, y se aplica, por aplicación de esta ley, se considera que no hay responsabilidad penal. Y ampliarlo más allá de eso, incluso en el caso, en los casos que se está buscando ahora, me parece que es sumamente peligroso. Javiera, y no se trata de desatender la preocupación por la seguridad. Pero ¿cuál es el riesgo, crees tú, que puede generar esta nueva norma, la ampliación, digamos, de esa presunción? Bueno, que estamos hablando de cuando ponemos una presunción en una cuestión como esta, tiene que estar muy justificado que sean casos acotados, que sean casos acotados y muy debidamente justificados, como existía clásicamente en el Código Penal, por ejemplo, en el caso del escalamiento, que es la típica como hipótesis de legítima defensa en el Código, en el ordenamiento penal, ¿cierto? Pero aquí empezamos a ampliarla justamente a más hipótesis y eso sin duda produce desprotección. Y insisto, no se trata de negar la posibilidad de que de que pueda haber un uso legítimo de la fuerza en legítima defensa, ¿cierto? Pero se tienen que probar la concurrencia de los requisitos. Juan Antonio, lo último, ¿cuáles son los riesgos, crees tú, que hay o no hay derechamente de ampliar esta presunción? No, el riesgo es que todavía sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista sigan negándose a la urgencia de endurecer la mano en materia de seguridad. Ese es el riesgo que estamos viviendo. Miren, ayer diputados del PS y del PPD votaron a favor de esta norma. O sea, los mismos diputados del partido Carolina Toá, que llamaba gatillo fácil, se dieron cuenta que habían cometido un error garrafal al intentar rechazar la ley Naín Retamal. Y ellos mismos lo hacen. Me parece que eso es un avance en la forma en la cual entendemos que tenemos que enfrentar el clima de inseguridad que vive nuestro país. Lo que esta ley ha demostrado es una cosa tan sencilla, tan básica y tan evidente como que Carabineros, a quienes le entregamos el uso exclusivo de la fuerza, porque eso es lo que legalmente hacemos, le decimos, señor, a usted que se la entregamos, la puede efectuar, porque de lo contrario terminamos sacándolo, imputándolo, y aquí puede hacer su pega. Eso es, si yo no conozco... Y no es impunidad como plantea el Partido Comunista, por lo menos. O sea, no solamente no es su impunidad, ha demostrado no serlo y permite darle certeza jurídica a los carabineros para poder defenderse. Cuando un carabinero, el ser humano tiene memoria de corto plazo, pero hasta hace 2 años atrás, cuando uno hablaba con un carabinero, te decían, ante una situación, muchas veces preferían no sacar su arma, porque si llegaban a disparar, sabía que significaba que quedaban de imputados, que los apartaban
de sus labores, que le recortaban el sueldo, tenía consecuencias gravísimas. Bueno, esto es lo que esa ley viene a enfrentar. Necesitamos endurecer la mano. Y aquí, quien siga creyendo que Carabineros va a salir con esto a matar personas porque amaneció de mala, simplemente no se está dando cuenta la gravedad de lo que como país estamos viviendo en materia de seguridad. Sigue la discusión de esta ley ahora en la sala de la Cámara de Diputados, donde está el trámite de la ley Naim Retamal 2.0. Juan Antonio, Javiera, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que tengan un buen día. 10 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos a ir a una pausa a esta hora con imagen desde el centro de Santiago. Esto es Plaza Italia. La temperatura a esta hora de 12,5 grados y la máxima será de 18 en un día de cielos cubiertos, pero sin lluvia acá en la región metropolitana. Pausa y volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.